encontrar al que mató a mi hijo. De verdad quiero ayudarte a encontrar al culpable. Tú me enseñaste a tratar a las mujeres como basura. Todas las mujeres se venden. Soy un arcoíris. Sí, soy el líder. Soy Dios. Yo no voy a matar a nadie. ¿Qué te importa más? Esas mujeres que ni siquiera conoces o que Lucho vaya a tu casa y mate a toda tu gente. La información que me pediste. Al fin te decidiste. No lo hago por ti, lo hago por Mónica. Ella descubrió unas cosas sobre mí que... ¿Se enteró de lo nuestro con Braulio? Todos se llamaron desde antes de tu juicio. ¿Y Ernesto Palmar? También se comunicó con ellos. Es Braulio. Eso creo. No terminamos. Braulio está ganando tiempo para no entregarme a su papá. Sí, le pagué vida. Ningún juez acepta como prueba una grabación. Todo el mundo va a saber que aceptas sobornos y que dejaste libre a un asesino de los arcoíris. Yo creo que te linchan, mira. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? A ver. Escúchenme todos. Fue un error de mi parte denunciar aquí a la agente Contreras. No tomé en cuenta su estado de ánimo ni por lo que estaba pasando por la muerte de su hijo. Pero ya cancelé la orden de detención en su contra. Yo hubiera preferido darle un buen descanso, pero pues él insistió en venir. Así que ya lo saben, a partir de hoy, el agente Contreras está de regreso con nosotros. ¡Felicidades, León! Felicidades, jefe. Sí. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Aquí está. Lo encontré. Claro, lo habían nombrado mal al archivo, por eso no lo encontrábamos. ¿Qué pasa? ¿Qué me ves? Nada, me gusta verte trabajar y me gusta ver cómo conoces todo lo que pasa aquí. Eres quien hacía falta en esta fundación. ¿Solo en esta fundación? ¡Regina! ¡Regina! ¿Qué pasa? Secuestraron a mi hija. ¿Qué? Secuestraron a Noelia, Regina. Órale. Tú en las manos, yo en los pies. Sí le pegué muy duro. No, güey. Esta perra es de barrio. Toma, pon la bolsa. Ya está. Bueno, papi, pues ya sabes qué hacer, ¿no? Tú no me dejes solo con ella. No, hermano, ¿cómo crees? Ahí me tienen que ver en la oficina. Yo te busco. No me llames. Ok. Vas.
Bueno. Lucho, ¿está contigo? No. Los guaruras dicen que fue a desayunar con Isabela y que luego la llevó a su trabajo. Pero después se les escapó. Puede ser que no se les haya escapado. Igual y lo perdieron. Ya ves cómo maneja Lucho de rápido. ¿Y? ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, pero no debe tardar en llegar a la empresa. Me juró que llegaba a las 9. ¿Y tú? ¿Ya te sientes mejor? Sí, no te preocupes. Lo suponía. Siempre armas dramas por todo. No digas eso. ¿Tú crees que yo disfruto sintiéndome mal? Lo que creo es que deberías estar más al pendiente de tu hijo. Sigue metiéndose en problemas y tú ni te enteras. Esto está la madre de ser el único que está al tanto de él. Eso no es cierto. Yo siempre he estado con Lucho. No es mi culpa. No es mi culpa todo lo que pasa con Lucho. ¿Estás llorando? Es que... olvídalo. Sí, es mejor. No estoy para tus teatros. Nos vemos en la casa. No me malinterpretes. Yo no dije que fue un error que vinieras. Dije que fue muy arriesgado venir sin que Vidal supiera. No sabías cómo iba a reaccionar. Bueno, tú no lo conoces como yo. Cuando escuchó ese audio trató de hacerse el fuerte, pero era obvio que iba a retirar la denuncia. Me alegra que estés de vuelta. Aunque no estoy de acuerdo con lo que hiciste. León, tenías en tus manos las pruebas de un soborno y preferiste pactar con Vidal. ¿Por qué no hiciste lo correcto? Agarrar las pruebas del abogado y... tenías todo. A ver, hay que ser realistas. Esa grabación no nos sirve de evidencia en ningún lado. Pero lo vamos a tener vigilado para que nos lleve a los peces más gordos. No nos va a llevar a nada. Ya sabe que ya lo descubriste. Va a estar más cauteloso que nunca. Vidal es un idiota, Karen, y le encanta llenarse los bolsillos. Tarde o temprano le va a hacer otro favor a Navarrete. Y ahí nos vamos a enterar. Pues esperemos. Bueno, a ver, Regina, cálmate, no te entiendo nada. Ok, tranquiliza a Florencia. Llegamos en 10 minutos. Secuestraron a Noelia enfrente de la fundación. Vamos. Pa. Perdón por llegar tarde. ¿Nos vamos a la junta? Es un chiste. Me dijiste que ibas a llegar a las 9. Lo siento, no quería atrasarme, pero Isabela se puso... ya sabes. No sé. Me pidió que la acompañara a su casa y, pues, una vez me dijiste que nunca hay que dejar a una mujer con las ganas. Los hombres que puse para cuidarte la vieron entrar a su trabajo. Sí, esa fue mi idea. Era la única manera de despistar a sus guaruras. Yo la esperé en la calle de atrás. Como hombre te entiendo. Pero acuérdate que no te puse vigilancia por gusto. Sí, pa, entiendo. Pero no puedo vivir con miedo toda mi vida por culpa de Contreras. La próxima vez que quieras privacidad con tu novia, por lo menos avísale a tus guardias en dónde vas a estar. Nada te cuesta. Sí. Nada. Entendido, jefe. Disculpa que no te adelanté nada cuando te llamé, pero es algo muy delicado para hablarlo por teléfono. Bueno, tú dirás. Se trata de Sebastián Céspedes. ¿Lo recuerdas? Sí, lo interrogué a él y a su hermana en tu juicio, ¿no? ¿Se fue a Estados Unidos? No. Sí, aquí. Hasta abrió un consultorio. Y te cité porque quiero que armes un caso en su contra por negligencia médica. ¿Qué hizo? Ayer realizó una cirugía en estado de ebriedad y la paciente murió. ¿Tienes pruebas de que cometió algún error como médico? Te estoy diciendo que estaba ebrio, borracho. Sí, pero si no se le hizo un análisis de alcoholemia el día de la operación, no podemos demostrar
Nada. Hay muchos testigos que lo vieron emborrachándose la noche anterior, Roland. Pero no en la operación. Bueno, pero tú y yo sabemos que las pruebas siempre se pueden manejar. Ok, ¿conoces algún pariente de la persona fallecida? No, pero Matamoros ya los está buscando y tú los vas a ayudar a que le monten una muy buena demanda. Quiero que le quites todo su prestigio profesional. Esto es todo lo del hipódromo, patrona. ¿Solamente eso? El Suárez dice que estuvieron muy flojas las apuestas. Pues por su bien, dile a Suárez que se aplique. ¿Aló? ¿Ocupada? Yo siempre estoy ocupada. ¿Y tú dónde estás? En mi departamento. Yo quiero regresar a vivir aquí. Ah, qué bien. Pues ya estaba pensando que te gustaba vivir mucho con tu amigo. Por favor. Si me mudó con Alfonso es por un asunto de seguridad nada más. Ya extrañaba mi cueva. Un cazador siempre extraña el sitio donde lleva sus presas. ¿Qué es eso? ¿Reclamo o propuesta? Pues yo nunca se la he dado a ningún hombre, así que te tocó lo segundo. Te mando mi ubicación. Ven a verme. ¿Está bien? Voy a resolver unos pendientes y luego paso. Acá te espero. Hay algo muy importante que tenemos que hacer, JP. Y solamente nos quedan 2 horas. Cálmate. Cálmate. Ven, te voy a desabrochar las piernas. Cálmate. Ven, hacia acá. Eso. Levántate. Acá. Camina. ¿Eres tú un arcoíris? ¡Cállate! ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No. Baja. Suéltame. Nomás salimos de aquí y se nos atravesó una camioneta con los vidrios oscuros. ¿Puedo ver la placa? ¿Alguna letra, un número, algo? No, esos me aventaron al piso. Traían pistola, nos amenazaron. Noelia se entregó para que no me mataran. Eran ellos, los arcoíris. ¿Usted cree que pudo ser Eduardo? Seguramente todo encaja. Nando está muerto. Seguro que los 2 que quedaron se la llevaron. No se preocupe, la vamos a encontrar. No la puedo perder. No la puedo perder como perdí a Luisa. Díganme qué tengo que hacer. ¿Qué vamos a hacer para encontrarla? Díganme. Díganme, no puede ser. No puede ser. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con Noelia? Temprano, pero no me dijo nada especial.
Los detalles son importantes, Diego. Ok. Me dijo que su mamá había preparado el desayuno y cosas así. Pero yo iba entrando y me acuerdo que te crucé a ti, Isabela. ¿Viste algo que te llamara la atención? No, nada. Yo me quedé afuera de la fundación despidiéndome de mi novio que me trajo y pues, en ningún momento vi a Noelia. Noelia me dijo que se iba a su puesto del tianguis. Sí, pero eso no sería nada raro porque ellas trabajaban ahí. Daniel, quiero que Noelia esté bien. No puede pasar esto otra vez, ya no. No te preocupes, ella va a estar bien y la policía ya está trabajando, ¿sí? ¿Por qué no acompañan a los agentes a que les tomen declaración a las mujeres? Si están con ustedes se van a sentir mucho más tranquilas, ¿sí? Sí, claro. Buenas tardes. Venimos de la oficina. El principal atractivo de estas cabañas es que son 100% ecológicas. Esto hace que continuemos la protección a la fauna local. Además de que no se necesita ningún tipo de conexión, ni de drenaje ni de electricidad. Esto hace que se reduzcan los precios en construcción y que respetemos la dependencia en servicios locales. Pues me parece que nuestro director de cuentas se anotó un golazo con este proyecto. Oye, hijo, no, qué buen trabajo, hombre. Muy bien, Lucho. A mí me encanta. El proyecto es muy bueno. Cabañas ecológicas en medio del paraíso, del Caribe mexicano. ¡Guau! Eso está muy bien. Lo único que yo veo ahí de inconveniente es que en esa zona es imposible construir porque no hay permisos y todo el mundo lo sabe. En este país nada es imposible, ¿verdad? Solo hay que tener el contacto correcto. Y lo tengo. En la universidad estudié con el hijo del que ahora es gobernador de Quintana Roo. Bueno, pero eso no asegura nada, Lucho. Esos terrenos son reserva ecológica. Están locos y piensan que con dinero van a lograr quitarle el estatus de reserva. José Luis, vas a perder mucho dinero si inviertes en esas cabañas. Bueno, digamos que el proyecto pues se está analizando, ¿verdad? Aún no se toma la decisión. A lo mejor solo hay que afinar detalles. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.